Vamos a hablar hoy día sobre gravitación en tres dimensiones, ¿no? Que es uno de los temas que yo trabajo. Las motivaciones del tema las voy a dar un poco más adelante. Pero primero yo quería conversar un poco, hablar sobre por qué llegué, por qué decidí este tema, ¿no? Entonces quisiera, bueno, comentar que todo más o menos comenzó cuando acabó mi primer postdoctorado. Yo en esa época yo estaba trabajando en un área que se llama geometría no conmutativa, un poco difícil. Entonces, sí, fue difícil y durante esos 3 años que duró ese postdoctorado, yo solamente conseguí hacer un artículo de esa área. Y bueno, pero en paralelo yo había estado trabajando otras cosas. Había trabajado también unos trabajos de teoría de campos más simples, ¿no? Y donde tocaba temas de gravitación en bajas dimensiones. Por bajas dimensiones quiero decir 2 y 3, ¿no? Entonces, cuando ya estaba acabando, ¿no? Mi periodo de postdoctorado, mi supervisor, ¿no? Se acerca y me dice, oye, me he dado cuenta de que tú estás trabajando, ¿no? En paralelo en estas cosas. Entonces, yo también tengo un proyecto de gravitación en bajas dimensiones. ¿Te interesa? Y bueno, yo dije, ya, sí, está bien, ¿no? Entonces, terminado ese periodo, terminado ese primer proyecto, decidí ir al área, ¿no? de gravitación. Y él me dice, vamos a trabajar primero en dos dimensiones, gravitación en dos dimensiones. El tema es, el proyecto sería el principio holográfico en dos dimensiones. Voy a explicar eso más adelante, no se preocupe. Y entonces yo comencé a estudiar, ¿no? Lo que es la gravitación en dos dimensiones. Y, bueno, fue más provechoso, entendí muchas más cosas que en el proyecto anterior. Y, y bueno, y es un tema que me agrada y sigo avanzando, ¿no? Y espero incluso que este año salga publicado un artículo más de gravitación en dos dimensiones. Pero, mientras estaba trabajando este tema, yo me di cuenta que para entender, ¿no? La gravitación en dos dimensiones, los grandes expertos, ellos usaban inspiración de la gravitación en tres. Y es un poco extraño porque tú dirías, bueno, dos dimensiones sería más simple que tres, ¿no? Pero en verdad, ¿no? Tres es un número muy especial en gravitación, parece. Las cosas funcionan así bien bonitas. Y bueno, es mejor inspirarse en tres para ir a dos dimensiones. Entonces, el tema de gravitación en tres dimensiones nació más que todo en mi caso, ¿no? Para mí, como una necesidad de yo querer entender lo que es gravitación en dos. En ese transcurso, bueno, hay diferentes ramas, diferentes vertientes, ¿no? Gravitación en tres dimensiones. Y recientemente, hace algunos meses, yo me deparé con un artículo de Clement, donde él trabaja la gravitación en tres dimensiones, pero él hace esta llamada reducción dimensional, tal que escribe la acción, ¿no? Para la gravitación en tres dimensiones como si fuese, ¿no? Entre comillas, una partícula. Y entonces a mí me pareció muy interesante para explorar. Ese trabajo es un trabajo de Clement que él hace, ¿no? Empezó allá por el inicio de los 90 y él ha ido avanzando, ¿no? Poco a poco. Y me parece que es un tema así muy, muy interesante. No será de los... Eh, es muy, bueno, es muy interesante. A mí me pareció muy curioso y espero que les parezca a ustedes también, ¿no? Esa analogía con una partícula. Entonces, esta exposición va a tener tres partes. Primero, voy a recordar algunas cuestiones de mecánica eh, con campos. ¿Por qué? Porque cuando yo estudié gravitación en tres dimensiones, me di cuenta de que habían detalles que nosotros dejamos de lado cuando estudiamos, por ejemplo, el principio de acción, y que son muy importantes en la gravitación. Entonces, primero voy a empezar con un tema, ¿no? Un tema de mecánica, que, bueno, espero que los alumnos, si hay alumnos de pregrado que hayan estudiado curso de mecánica, me puedan entender. Luego ya voy a entrar a la parte que es gravitación,
Y al final ya hablaré un poco de las cosas que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, ahora sí, empezamos con el principio de acción. Entonces, bueno, aquí les estoy recomendando primero unos libros, ¿no? O sea, los libros clásicos, ustedes ya lo deben de conocer. Este libro es Sundarshani Mukunda, creo que está en la Facultad de Ciencias, si no me equivoco, es demasiado bueno. Eh, en gravitación ustedes se van a encontrar con muchos vínculos, entonces si están interesados, yo les recomendaría que estudien este libro de Sandermeyer sobre sistemas vinculados, clásico, tiene muchos ejemplos. Y yo ahorita voy a seguir una reseña, que es la reseña de Bañados, ¿no? Este que lo pueden encontrar en el archive, eh, que pueden encontrar aquí en el archive. Eh, entonces, empecemos, ¿no? Un sistema físico generalmente está descrito por una lagrangiana, esta lagrangiana, depende de chis y chis punto, ¿no? Donde chis es la coordenada generalizada. Usualmente decimos que depende de la posición y de la velocidad, pero puede depender de más derivadas. No es muy común en la mecánica clásica que dependan de la aceleración, ¿no? O de terceras derivadas, ¿no? En la posición. Pero en gravitación sí aparecen modelos así, sí aparecen, ¿no? Entonces, es bueno. Yo no sé quién es su profesor, pero quién ha sido el profesor de mecánica, pero yo vi una prueba de la UNI que él usaba un sistema con dos derivadas, está bien. Bueno, entonces, una vez que tenemos la acción, vamos a considerar variaciones, vamos a considerar una variación a tiempo fijo. Entonces, no vamos a variar t, vamos a variar las coordenadas generalizadas, ¿no? Chis i pasa chis i más delta. Esa variación va a inducir una variación en la lagrangiana, que es de esta forma, ¿no? La variación en la acción es la integral delta de L. ¿Por qué? Porque como la variación en t es cero, entonces esta variación no afecta, ¿no? Este pedacito, este delta de t, va directo a la lagrangiana. Entonces, estoy haciendo bastante pasito a pasito, ¿no? Entonces, delta de L sería esta forma, ¿no? A derivada, delta de chis i, esta derivada, delta de chis punto. Esta delta de chis punto es delta derivada con respecto a tiempo de chis. Y de nuevo, como yo estoy considerando variaciones en t igual a 0, esta derivada con esa variación, ella puede conmutar, y después de hacer esa conmutación, uso las reglas de derivada y le escribo así como esta ecuación de aquí. Entonces, esa es la variación. Cuando sustituyo esta variación aquí arriba en esta delta de S, voy a obtener una expresión así. La integral, ¿no? La integral de aquí una expresión epsilon sub i, delta de chis, la variación de las coordenadas generalizadas, más un término de frontera. Y eso es bien general. Eso de aquí es bien general. Recuérdense eso, la variación de la acción siempre es variación. ¿Qué tengo aquí? De una variación de una cosa, que es esta ecuación, esto de aquí, es epsilon i, es la ecuación de movimiento, más un término de frontera. Eso de ahí, como digo, es bastante general. Ahora voy a ir hacia el principio de mini acción, que dice que cuando tomo variaciones alrededor de la trayectoria física, esa variación de la acción debería ser cero. Entonces, si esta variación es cero, yo tengo que epsilon sub i, que es esta ecuación de acá, que es esto que está aquí entre corchetes, es cero, es la ecuación de movimiento, pero tengo que considerar que este término de frontera sea cero. Usualmente tomamos que la variación de chis, perdón, la variación de x, ¿no? De la coordenada generalizada en la frontera sea cero. Y en mecánica clásica eso es suficiente. Ahora, ¿qué tal si vamos a campos? En campos, bueno, nosotros usualmente nos olvidamos de que existe este término de frontera. Digo porque yo he sido alumno, entonces yo recuerdo que nosotros tenemos la acción, simplemente calculamos la ecuación de movimiento y nunca vemos qué pasa con ese término de frontera. Y en verdad es muy importante.
En gravitación, ese término de frontera no va a ser, no va a ser. Y entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? ¿Qué hacen los expertos? Ellos aumentan un término más, que sería un contratérmino, para que esa acción esté bien definida. No sé si ustedes han escuchado del término de Hawking-Gibbons-York en gravitación. Y ese término aparece cuando uno quiere que la acción sea bien definida. Entonces, ¿y eso nace dónde? ¿Nace dónde? Nace aquí en esta mecánica, en esta mecánica clásica. Es equivalente. Simplemente checar de que ese término de frontera sea exactamente se anule, ¿no? Para que todo esté bien definido. ¿Alguna duda? ¿Está bien? Ahí es mecánica clásica. ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces, como yo dije, esa variación es bien general. Me puede servir para hacer variaciones alrededor del eh, campo físico y también me sirve para hacer variaciones si considero una transformación infinitesimal, tal que me deje cuasi invariante la acción. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una transformación que me deje la acción de esta forma, o sea, una derivada total. SK puede ser cero, si es cero, se dice que es invariante, si es una derivada total es cuasi invariante, ¿no? Entonces, pero, por otro lado, recordemos que esta variación de aquí tiene una fórmula bien general, ¿no? Ecuación de movimiento y un término de frontera. Solamente que aquí ahora tengo que cambiar, explícitamente tengo que decir que esa variación es variación, ¿no? Es esa variación especial, ¿no? Entonces yo comparo esta línea de aquí con esta línea de aquí. Y si yo considero que estoy sobre las ecuaciones de movimiento, on shell, ¿no? Es lo que usualmente se llama, este término es cero. Entonces yo resto esto de acá con esto de aquí y voy a obtener el primer teorema de Nether, ¿no? Que esta combinación, ¿no? Q es conservada. Y eso lo sabemos muy bien, ¿no? Dada una transformación de simetría, tenemos una cantidad que se va a conservar. Mecánica clásica. Entonces, voy a dar un ejemplo bien simple y después me va a ser útil para que vean. Voy a considerar esta lagrangiana, que todo el mundo conoce, de la partícula libre. Esta eta de aquí es la métrica, como estamos en un espacio euclidiano, esa eta es una delta simplemente, entonces yo, los índices arriba e índices abajo son iguales, no me preocupo por ellos. Y considero primero una traslación. Una traslación quiere decir esta transformación aquí, donde esta A es constante, ¿no? Y voy a sustituir en esta delta de L. Voy a calcular, entonces, calculo aquí la variación, ¿no? Que sería esta expresión, de nuevo, la derivada conmuta con ella, y como esta variación de aquí es constante, esto de aquí sale cero, entonces la cantidad, ¿no? Esta K de aquí va a ser nula, y por tanto, Q tiene esta forma. ¿Qué cosa es? Que es el momentum lineal por unas constantes. Como esa constante, ¿qué quiere decir esta ecuación de aquí, este Q? De que el momentum, ¿no? El momentum lineal es conservado. Ahora voy a considerar una rotación infinitesimal. Una rotación está descrita así. Esta es una rotación. Esto de aquí que estoy sombrando es una rotación donde alfa también son constantes, ¿no? Ese epsilon y jk es el símbolo de Levy Civita, es totalmente antisimétrico cuando intercambio los índices i, j, k. Entonces, de nuevo, tomo la variación de L, que tiene esta forma, y voy a sustituir este delta de R de aquí por este término. Aquí en esta línea, ¿qué tengo? Tengo aquí una velocidad en I, una velocidad en K. Ese producto es simétrico. Multiplicado por el símbolo de Levi-Civita, que es antisimétrico, obtengo cero.
Entonces K es 0, y la cantidad Q es esta de aquí, yo la puedo identificar como el momento angular. Aquí yo veo, aquí tengo P por R, ¿no? Entonces, eso de ahí, esto me indica de que el momento angular es conservado, ¿no? Estamos, a partir de ese mismo principio, obtenemos las cantidades conservadas y también las ecuaciones de movimiento, ¿no? Simplemente de calcular variaciones. ¿Alguna duda? Es mecánica clásica, ¿no? Yo sé, es bien simple primero, puede comenzar bien simple. ¿Todo bien? Bueno, entonces, ahora voy a ir a gravitación. Mi punto de vista como teoría, como campista, ¿no? Como alguien que trabaja en teoría de campo, siempre va a ser que yo tengo una acción. En verdad, en los temas, en los cursos, ¿no? Ustedes ven de una manera más geométrica, ¿no? Empiezan con las ecuaciones, ¿no? El curso de gravitación, ¿no? Se empieza de otra manera y tú obtienes las ecuaciones antes de una lagrangiana, ¿no? Yo prefiero usar la lagrangiana y entonces la voy a dar aquí, ¿no? Aquí son los términos. Eh, para el principio de acción, ¿no? de la gravitación de Einstein-Hilbert, el campo fundamental es la métrica Gemini, que ahora depende del punto, no es constante, ¿no? Y, bueno, 1 sobre 16 pi g, bueno, es simplemente una constante de normalización. Ese G es la determinante. Este lambda de aquí es la constante cosmológica. Y este R, el escalar de curvatura, ¿cómo lo construye? ¿Cómo está construido? Entonces yo primero, dado G, yo construyo el símbolo de Christoffel, así, de esta forma, ¿no? Un medio de la inversa y esa combinación de derivadas. Después calculo la curvatura de Riemann, que es la derivada del símbolo de Christoffel, el producto de dos Christoffel, y luego intercambio mi con i. La curvatura de Ricci es obtenida como mediante una contracción de estos índices ρ y mu. ¿Ves? Aquí ven que los contraje, quiere decir que tomé ρ como mu. Y finalmente ese escalar es, es la traza, es el trazo. Cuando ustedes calculan las ecuaciones de movimiento, esto, ¿no? Obtenemos esta famosa ecuación. R mini menos un medio de G mini R más G mini lambda. Como yo dije, para que esta acción esté bien definida, tenemos que aumentar un término aquí, más un término de frontera, que él no va a afectar las ecuaciones de movimiento, porque es un término de frontera. Pero él va a permitir que la acción esté bien definida, o sea, su variación, que la variación de la acción sea totalmente cero. Y ese término es el término de Gibbon, Hawking, York. Dadas ciertas condiciones, porque existen casos en el principio holográfico donde es necesario, aparte de ese término, adicionar más contratermo. Más contratermo. Veamos. Entonces, ya sé qué cosa es la gravitación. ¿Por qué gravitación en 3 dimensiones? En gravitación en 3 dimensiones no existen grados de libertad. O sea, eso de aquí significa de que no existen gravitas. La vida es más simple en dimensiones menores, ¿no? Ahora, fue una sorpresa, dicen que fue una sorpresa en su época, ¿no? Por los finales de los 80, cuando Bañados, Teitelbaum y Zanelli descubrieron una solución de agujero negro cuando la constante cosmológica es negativa. Bueno, para mí no fue una sorpresa, ¿no? Ya tantos trabajos que hay, no sé, pero se dice de que en la época ellos pensaban de que no existiría una solución de agujero negro. Esta solución de agujero negro, ¿no? Está caracterizada por una masa, un momento angular y una carga. Bueno, aparte de eso, Witten
él demostró de que la gravitación en 3 dimensiones se puede escribir como la diferencia de 2 acciones de Chern-Simons. Eso es bien interesante y ha sido muy útil en los últimos años para estudiar el principio holográfico. ¿Qué cosa es el principio holográfico, no? El principio holográfico dice de que dada una teoría de gravitación en 3 dimensiones, existe un dual en la frontera, ¿no? Que sería d menos 1 dimensiones. Si bien el principio holográfico fue realizado dentro del contexto de la teoría de cuerdas, en el 86, ¿no? Brown y Genio demostraron, usando solo gravitación, de que la gravitación en 3 dimensiones, cuando la estudias en la presencia de una frontera, esta frontera va a quebrar la simetría inicial de la gravitación. La simetría es la invariancia sobre difiomorfismos. Entonces se rompe esa invariancia de difiomorfismos y solamente va a quedar un subgrupo, ¿no? de simetrías, y esas simetrías son las llamadas simetrías asintóticas. Y ellos demostraron de que fueron exactamente 2 copias del álgebra de Virasoro, en este caso, con carga central no nula. Eso es el inicio de lo que se llama holografía ADS3 y ha generado muchos trabajos hasta ahora, ¿no? Todavía es un área muy, muy fructífera. Ya. Entonces, yo trabajo en esta área, ¿no? en gravitación en 3D, pero resulta que yo encontré un trabajo que me causó mucha, como ya indiqué, mucha curiosidad, ¿no? Que es un ansatz en especial. Entonces, ¿cómo yo trabajo en gravitación? Yo empiezo haciendo un ansatz, o sea, un test, yo digo, ¿cómo va a ser la métrica bajo ciertas simetrías, ¿no? Resolver estas ecuaciones es bien complejo. Resolver la ecuación de Einstein es bien complejo. Entonces yo tengo que usar ciertas simetrías, ¿no? Eh, para poder resolverlas. Entonces Gerald Clement, él trabajó con este ansatz de aquí. Ya. Él trabajó con este ansatz de ecuación 19. Eh, Por cierto, el trabajo original fue publicado en el 94 y ustedes pueden encontrar una versión más moderna aquí en este artículo de Archive. Es bien, ayuda bastante, ¿no? Es una notación más moderna. Yo estoy siguiendo más o menos ese trabajo. Entonces, esta es la propuesta de Clement. Entonces, nosotros tenemos 3 coordenadas, ρ, t y phi, ¿no? Porque estamos en 3 dimensiones, ¿no? Tengo 3 coordenadas. Estoy separando la coordenada radial, esta ρ, de esta forma. Y aquí tengo una matriz. Esta matriz tiene una forma bien especial, t más x y t menos x, donde estas son funciones que dependen todo de la variable angular. Todo aquí depende de la variable angular. Esta función z también depende de la variable angular. Y entonces, es muy curioso, ¿por qué? Porque esta cantidad sigma que él define, ¿no? Como la determinante de esta matriz, ella tiene esta forma, menos T2 más Chi2 más Y2, que me recuerda bastante al módulo de un vector en un espacio de Minkowski. Entonces, si yo tengo un espacio de Minkowski con métrica de esta forma, diagonal, menos 1, 1 y 1, yo puedo definir este vector Tx y, tal que su módulo sea este sigma 2. Eh, y aquí empieza la historia.
Dado ese ANSAT y tomando estas consideraciones, yo ya obtengo la métrica, las componentes de la métrica. Una vez que tengo estas componentes de tu métrica, tengo la determinante, tengo la inversa. Una vez que tengo la inversa, comienzo a calcular todas estas cantidades. El símbolo de Christoffel, la curvatura de Riemann, la curvatura de Ricci y el escalar de curvatura. Es un trabajo, si lo hacen ordenado, lo obtienen en un día. En un día de cálculo lo consiguen, ¿no? Pero tiene que ser con bastante orden. Y luego yo voy a sustituir todas esas cantidades en la acción. Una vez que las sustituyo en la acción, yo voy a tener aquí esta ecuación 23. Este kappa simplemente es 8πg, ¿no? Esa constante, ¿no? Grande, la he escrito así. He separado aquí primero un integral, ¿no? En t y en phi, que es chi2, integral de la parte radial, y esto de aquí, todo esto de aquí, se convierte en una expresión bien simple. Un medio de z, x punto cuadrado, menos aquí, este factor. Observen, ¿no? Que este punto que está aquí es una derivada con respecto a ρ, con la parte radial. ¿Por qué? Porque todas estas cantidades, todas estas funciones que yo tenía aquí libres, dependen de la coordenada radial. Entonces, como todo depende de la coordenada radial, y t y phi desaparecieron, esto de aquí, este elemento de aquí, es un elemento de volumen. Entonces yo tengo esto de aquí. Yo tengo aquí esta acción. Y esta es la que estamos llamando de una acción que parece una partícula. Y no sé, o sea, para mí tiene la cara de una partícula. Pero tenemos que tener, ¿por qué? Porque aquí tengo la derivada al punto al cuadrado. ¿Les parece una partícula o no les parece una partícula? Se parece mucho a una partícula. Pero tenemos que tener cuidado. Z, dime, ¿sí? Disculpa, esa reducción dimensional, ¿cómo está ocurriendo así? Solamente en términos de dimensiones, ¿no? Solo quería ver eso. ¿Cómo así que, así en términos de dimensión? O sea, eso es lo que no entiendo. Cuando dices una reducción dimensional, ¿es como que estás en más dimensiones y de alguna forma lo bajas? ¿Es eso o no? Claro, porque mira, o sea, claro, he escogido funciones que solamente dependan de la variable real. Entonces yo aquí tengo una acción que en principio solo depende de ρ, entonces lo he reducido. Parece un sistema mecánico. Parece un sistema mecánico. A eso me refiero. Eliminé t, eliminé las otras variables, t y el ángulo phi, solo en ρ, y tengo una laranjiana que me recuerda bastante a un sistema mecánico. O sea, ¿y ahí la interpretación cuál sería? O sea, ¿se puede interpretar eso? Lo interpretan como si fuese una partícula, se llama es que el término es like particle, o sea, como partícula, ¿no? En un superespacio. Ese nombre super no me agrada mucho, porque yo no le veo nada de super aquí, es simplemente un modelo de una partícula en un espacio plano de Minkowski, ¿no? Solamente que no es el real, ¿no? No es el real. Ya. Pero es un sistema mecánico de una dimensión. Si Z fuese la masa, yo diría un medio de m x punto cuadrado, ¿no? Pero ese Z no es masa, ¿no? Ese Z es una variable. Aquí tengo dos variables, el X y el Z, ¿no? Solo que observen, X tiene una derivada, en cuanto que Z no. Y eso es muy importante, porque eso indica de que es un sistema vinculado. Y eso de allí es bien parecido, ¿no? A la sesión 1, donde Max, ¿no? Habló también sobre partículas. Es parecido, ¿no?
un poco parecido. Entonces ahora voy a obtener las ecuaciones de movimiento, ¿no? Ya sé cómo calcular las ecuaciones de movimiento, simplemente hago variaciones. Esas variaciones tengo que hacerlas tanto en X, ¿no? Y en Z. Cuando hago variaciones en X, obtengo esta ecuación 25, y cuando hago variación en Z, obtengo 26. Y ahora voy a fijar el gauge. Como estoy diciendo, existe una libertad de gauge porque es un sistema vinculado. Entonces voy a fijar ese Z a 1. Quien estuvo en las aulas de Max, él también hace un trabajo así, él también hace una fijación de gauge, bien parecida, pero en verdad, o sea, siendo más estrictos, nosotros deberíamos estar trabajando con deberíamos estar trabajando el formalismo de Dirac aquí, deberíamos estar, eso sería más preciso, ¿no? Entonces, pero en este caso vamos a hacerlo más simple, ¿no? Entonces vamos a fijar ese gauge a 1, y entonces la ecuación 25 sería la segunda derivada del vector, ¿no? Del vector X. Y eso tiene una solución bien simple, ¿no? Alfa rho más beta, donde alfa y beta son constantes, ¿no? Y además tengo que sustituyo esta solución en 26 y obtengo que módulo de alfa al cuadrado es más 4 veces la constante cosmológica es igual a 0. O sea, tengo un constraint, ¿no? Tengo una condición a más para ese vector alfa. Esa es la solución. Ahora, ¿qué significa eso? Tengo la solución para este X, ¿no? Para este vector X. ¿Eso qué significa? Que si tengo X, tengo T, tengo este X, tengo este Y, tengo las componentes. Y si tengo esas componentes, yo tengo 19. O sea, tengo una solución. ¿Qué significa? ¿Qué deberías entonces hacer, no? Veamos, a ver. Una vez determinado esta solución, ¿no? Tenemos T, X, Y, pero tenemos varios parámetros. Veamos. Como estoy en 3 dimensiones, tengo 3 parámetros aquí, porque es un vector, ¿no? En 3 dimensiones. Entonces, cuando 3 parámetros, más 3 parámetros aquí, serían 6, y esta condición va a reducir un parámetro. Entonces, en verdad, tenemos 5 aquí, 5 parámetros libres, en principio. Para obtener una solución más, entonces yo podría, ¿no? Tomar aún algunas simetrías y reducir este número de parámetros, ¿no? El famoso agujero negro de Bañados, Teitelbaum y Zanetti es una solución particular. Se puede demostrar de que él está ahí. ¿Cuál es el momento? El momento tiene esta forma, ¿no? De aquí se puede calcular rápidamente el momentum. Y también el momento angular. Y ese momento angular sabemos que es ya conservado, ya mostré cómo se puede obtener eso, ¿no? Es solo que es curioso porque este momento angular está relacionado con cantidades. Este momento angular está relacionado, este momento angular está relacionado tanto con la energía y el momento angular del agujero negro en sí, ¿no? Y, bueno, si bien estoy usando simplemente aquí la acción, ¿no? Esta reducción dimensional para el modelo de Einstein-Hilbert, él ha sido aplicado en diversos otros modelos, acoplándolo a campos escalares, a campos vectoriales, ¿no? Como un campo de Maxwell, para tener un agujero negro con carga, ¿no? A la famosa gravitación topológicamente masiva, ¿no? Miren, en 2008, New Massive Gravity en 2009, gravitación de Dilaton, que es otro modelo de gravitación, ¿no? 2015, y el trabajo más reciente, si no me he perdido, ¿no? Si no me he perdido por ahí
en la bibliografía, es en el 2018, que es con la gravitación de Jordansky, que es un tipo de gravitación que tiene unos campos que se llama Galilium. Y todo eso lo obtiene para tener soluciones de agujero negro. Ese procedimiento, claro, que se va haciendo complejo, mientras más campos tiene, ese modelo se va haciendo un poco más complejo. Bueno, entonces yo quería mostrar primero esta reducción dimensional. A mí me parece excelente en el sentido de que es muy curioso tener un sistema tipo partículas para la gravitación. Para que te vean. ¿Mm? ¿Enrique? Disculpa, se prendió el micro aquí, disculpa. Ok. Bueno, entonces, eso de ahí me parece, esto de aquí, ¿no? Que está aquí me parece bien, bien curioso, es una curiosidad. Bueno, todavía es un tema que me gustaría explorar más, ¿no? Me gustaría saber qué más cosas se pueden hacer, ¿no? Con estos sistemas, ¿no? Mecánicos. Yo ya he visto unos trabajos que estudian vínculos, ¿no? Por ejemplo, con la gravitación topológicamente masiva, estudian todos los vínculos, ¿no? No lo he leído con tanto detalle, ¿no? Pero es hecho por otros autores. Todos estos trabajos que estoy aquí indicando son trabajos de Clement con sus colaboradores. Bueno, entonces voy a hablar un poco, aún tengo un poco de tiempo, voy a hablar un poco sobre mis trabajos, ¿no? Sobre lo que sería un área más, más padronizada, más canónica, ¿no? En gravitación en 3D. Y yo, como dije, Witten, él demostró que esta acción 14, ¿no? La acción de Einstein-Hilbert, en 3 dimensiones se puede escribir como la diferencia de 2 acciones de Chern-Simons, que es, bueno, tenemos 2 acciones de Chern-Simons, voy a trabajar con una, ¿no? La acción de Chern-Simons tiene esta forma, K es una constante, y miren que aquí estoy introduciendo un término de frontera. Ese término de frontera es importante para que el principio de acción esté bien definido. Y en verdad, si no me equivoco, cuando ustedes reemplazan las soluciones aquí, todo esto se anula y solo queda la frontera. Entonces, la frontera es muy importante, muy importante en el estudio de la holografía. Y como les recuerdo, ese término, ¿no? Las ideas básicas de ese término aparece dentro de la mecánica clásica. Por eso yo siempre recomiendo, ¿no? Estudiar bien mecánica. La ecuación de movimiento de las acciones de Chern-Simons son muy simples. Es F igual a 0, ¿no? De F está definido de esta forma. Se dice de que es una conexión plana. Y además, la acción de Chern-Simons es invariante de Gauge, ¿no? Este es invariante sobre esta transformación. Pero para que vean qué potente es el trabajo, ¿no? En holografía, ¿no? Usando la formulación de Chern-Simons, es de que este campo de Gauge A, él depende de un grupo. Cuando ese grupo es SL2, esta acción va a representar gravitación. Si yo cambio ese grupo, SL3 representa gravitación acoplada a campos de spin 3. Y si yo cambio el grupo por el grupo OSP2N, esto de aquí me va a representar la supergravedad en 3 dimensiones. Cambiando el grupo yo tengo diferentes modelos, pero la estructura, y por estructura me digo, esta ecuación, F igual a 0, y esta invariancia de calibre se mantiene. Entonces, es por eso que yo puedo solucionar muchas cosas aquí y generalizarlas. Es más, existe un modelo que no es tan actual, ¿no? No es tan actual. Pero si yo tengo aquí, por ejemplo, yo tengo aquí una constante, que esa constante es igual. Pero si yo cambio esas constantes, yo tengo otro modelo de gravitación que se llama gravitación de Mielke
Beikler, no sé cómo se pronuncia, pero es una gravitación que tiene torsión no nula. En la gravitación nosotros tenemos curvatura y torsión. En Einstein-Hilbert la torsión es 0 y nosotros tenemos curvatura. Y en ese modelo tenemos curvatura y torsión no nulos. Es bien interesante. ¿Y cómo lo estudio? Simplemente cambiando aquí esta constante K. Uso dos diferentes y listo. F igual a 0 más esta invariancia de calibre me permiten escribir una solución de este campo de gauge A de esta forma aquí, y yo escojo, me permiten hacer esta decomposición, ¿no? Y aquí, este A, phi y AT es donde yo voy a poner mis condiciones de frontera. Las condiciones de frontera que se escogen son las condiciones de frontera número 29, y no lo estoy explicando, pero yo puedo llevar esta formulación con este campo de gauge a una métrica. Cuando yo hago ese pasaje de este campo de gauge A para la métrica, esto de aquí me va a representar también el famoso agujero negro de bañados, Teitelbaum y Zanelli. Y entonces, cuando yo reemplazo esta ecuación 29 aquí en esta invariancia de calibre, yo obtengo de que esta función L, que es una función libre que yo estoy dejando, ella se transforma de esta forma. Y esa transformación, ella aparece en la teoría de campos conformes, y ella representa el álgebra de Virasoro. Y esto de aquí, entonces todo esto de aquí que está en cuadritos, ese es el álgebra de Virasoro que obtuvo Brown y Hinault, ¿no? En el 86, solamente que está escrito con una notación un poco más, bueno, está más moderna, ¿no? Porque es Escher-Simon, ¿no? Pero este pasito que yo he hecho aquí en esta hoja se puede hacer para grupos, no solo SL2, para SL3, supergrupos y así. Yo puedo considerar nuevas condiciones de frontera, o sea, yo puedo proponer otras cosas aquí. Puedo proponer más campos y voy a tener nuevos grupos. Eso es lo que se está haciendo actualmente. Entonces, bueno, es solo eso, ¿no? Pero yo quisiera ver, espero no, por ejemplo, no sé si ustedes pueden ver aquí, pueden ver o no pueden ver. No sé si ustedes pueden ver, a ver. No, está bien. No creo que no puedo mostrar mi otra tela. Entonces, vamos a avanzar. Es solo eso, muchas gracias.